Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un concurrido café del centro, el bullicio de la hora punta parecía reflejar la intensidad de las vidas que se cruzaban y mezclaban en esta encrucijada de la humanidad. Los trabajadores ocupados, con sus rostros marcados por el cansancio y las preocupaciones diarias, se abrían paso entre las mesas. Los estudiantes, todavía jóvenes y llenos de esperanza, charlaban en voz alta sobre sus clases o proyectos próximos. El ruido incesante de la máquina de café parecía marcar cada momento, cada fracción de segundo que pasaba, como para recordarnos que todo continuaba, que nadie se detenía, ni siquiera para respirar. Al fondo de la sala, en un rincón menos visible, un chico de 15 años, Darius, estaba sentado en una mesa pequeña, absorto en un libro. Sus ojos, penetrantes a través de las líneas, estaban absorbidos por las páginas, como si buscaran refugio en la historia que estaba devorando. Su mente estaba lejos del bullicio que lo rodeaba. Le encantaban estos momentos de tranquilidad, lejos de miradas indiscretas y de expectativas. Era su manera de desconectarse del mundo, de encontrar algo de paz en un lugar donde nadie lo conocía, donde no era el hijo del presidente. En ese momento, él era solo un niño, con sus pensamientos, sus sueños y su libro. No era ajeno a la presión que pesaba sobre él debido a su nombre, pero no era algo que aceptara fácilmente. El mundo esperaba que le encarnara cierta imagen, cierta grandeza, simplemente por su nacimiento. Pero a él no le importó. Darío no aspiraba a ser una figura pública, un símbolo. Él solo quería ser él mismo. Lejos de los discursos políticos y las interminables conferencias que su padre, el presidente, celebraba cada día. Lejos de la gente que susurraba su nombre con fingida reverencia. Aquí, en este café, estaba en paz. De repente, la puerta del café se abrió de golpe con un ruido metálico de metal contra metal, rompiendo la tranquilidad del momento. Un policía uniformado irrumpió en el lugar y sin querer tiró una silla que rodó por el suelo. Era alto, de hombros anchos, pero sus gestos parecían torpes, como si algo lo empujara a estar en otro lugar, a estar en otro sitio que no fuera allí. Inmediatamente se dirigió al mostrador para pedir su café, sus ojos escaneando el espacio a su alrededor. Su rostro estaba duro, marcado por años de servicio, sus rasgos congelados por una vida de estrés y autoridad. Examinó la habitación con una mirada rápida, su atención se detuvo solo brevemente en Darius, sin siquiera notarlo por completo. No tenía idea de quién era este chico. Para él, Darius era solo otro adolescente, una simple figura entre otras en un mundo que él consideraba ordinario. El policía no tenía idea de que este adolescente solitario era en realidad el hijo del hombre que dirigía el país, una verdad que, sin duda, habría cambiado su actitud hacia él si lo hubiera sabido. Pero la verdad no estaba en lo que sabía, sino en lo que hacía. Sin decir palabra, y con la actitud de quien piensa que los demás deben simplemente doblegarse a su voluntad, dio un torpe paso atrás e inclinó su taza de café hirviendo hacia la mesa de Darius. El líquido negro se extendió rápidamente, salpicando el libro del niño, cubriéndolo de manchas, y unas gotas tocaron su piel. Darío, desconcertado por el calor que le quemaba la piel, saltó y se levantó bruscamente. Su rostro se contorsionó por la sorpresa y el dolor. «¡Mierda! Señor, mire lo que ha hecho», gritó, y su tono delataba indignación mezclada con una sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, el policía no pareció reaccionar inmediatamente. Por una fracción de segundo pareció dudar, pero no sintió ni vergüenza ni culpa. Sus ojos se endurecieron y su mirada cayó sobre Darius, fría y carente de cualquier empatía. En lugar de disculparse, replicó con una voz seca, casi brutal: «Es tu culpa. Debiste tener cuidado donde te sentaste. Deberías saber que este no es lugar para soñar despierto». Darío, conmocionado por esa dura respuesta, sintió que la ira crecía en su interior. No fue solo el café derramado. Así era como lo trataban, como si su presencia no tuviera valor, como si su dolor no tuviera importancia. Ya se había topado con un comportamiento similar antes, pero nunca de una manera tan fría y deliberada. «Yo no fui quien derramó tu taza», respondió con voz temblorosa, pero firme. «Debe disculparse, señor. Usted es responsable de lo que acaba de pasar». Pero el policía, lejos de desanimarse, ya se encogía de hombros, como si no quisiera que le molestaran con esa historia.
Él no veía a Darío como un muchacho con sentimientos, un ser humano que merecía respeto. Lo veía como un simple obstáculo, un niño más, que no merecía ni consideración ni atención. «No tengo tiempo para tus tonterías», dijo con naturalidad. «Deberías tener más cuidado. Este es un lugar público, ¿y te crees superior a los demás?». Entonces, sin siquiera mirar atrás, el policía se dio la vuelta para marcharse, como si nada hubiera pasado, ignorando la humillación que acababa de infligir a un muchacho que, en otras circunstancias, podría recordarle que el respeto no tiene color ni estatus social. Darío, con el corazón palpitante, observaba cada movimiento a su alrededor. El café, que unos segundos antes parecía un mero escenario del bullicio cotidiano, ahora se transformaba en el escenario de una escena mucho más grande, un escenario donde la injusticia ya no era un mero asunto personal, sino un eco de la sociedad. Cada mirada de los testigos pesaba sobre él, sobre su padre, sobre el uniforme del policía y sobre la escena de humillación que acababa de tener lugar. Él nunca quiso estar en el centro de atención. Nunca había querido que la naturaleza de su padre, su posición de poder, interfiriera en su propia vida. Darius siempre había intentado ser un joven normal, un adolescente tranquilo absorto en sus libros. Pero hoy se vio obligado a permanecer en un espacio donde sus sueños de normalidad chocaron brutalmente con la realidad de un mundo donde él, a pesar de sí mismo, cargaba con una carga que sus compañeros nunca podrían haber imaginado. El policía, todavía congelado, miró fijamente al hombre imponente al lado de Darius, con los ojos perdidos en un océano de vergüenza. La sombra del presidente que estaba allí junto a su hijo era un peso inmenso. Pero ese no era el peso que sentía Darío. Fue una extraña ligereza, una especie de reconocimiento de la fuerza interior que acababa de descubrir dentro de sí mismo. Un muchacho de 15 años, a menudo invisible a los ojos de la sociedad, se había mantenido firme frente a la adversidad, y eso había cambiado algo. Quizás la injusticia no era solo una cuestión de relaciones de poder, sino también una cuestión de conciencia, de lo que se hizo o no se hizo en los momentos críticos. Los murmullos de los testigos, al principio asustados, ahora se hacían más audibles, como una ola creciente de apoyo. Algunos asintieron en señal de aprobación. Otros, los más escépticos, se contentaron con seguir la escena con la mirada, pero ninguno podía ignorar lo que acababa de suceder ante ellos. No fue solo una lección para el policía. Fue una lección para todos, un llamado al cambio. Darius aún no sabía hasta dónde llegaría esta escena, pero estaba seguro de que la luz acababa de caer en un rincón oscuro de su realidad colectiva. El presidente, con un gesto imperceptible pero decidido, había restablecido el orden en la situación. Pero no estaba tratando de humillar aún más al policía. Al contrario, quería que midiera sus acciones. No era simplemente una cuestión de autoridad o estatus, sino de responsabilidad moral. Y a través de su hijo, que tomó la iniciativa, buscó transmitir un mensaje mucho más amplio. El de la dignidad humana, la importancia de cuestionarse a uno mismo y la necesidad de ser consciente de las consecuencias de los propios actos. El pueblo merece hombres y mujeres que lo honren, que lo respeten en todas sus formas, dijo el presidente con una voz que no dejaba lugar a la ambigüedad. Lo que hiciste hoy no fue autoridad, fue opresión. Y debes afrontar las consecuencias. Darius ahora estaba junto a su padre, su libro abandonado sobre la mesa, su mente absorta en ese momento grabado para siempre en su memoria. Se dio cuenta de que a veces la historia no solo se hacía a través de acciones espectaculares, sino también en aquellos momentos de tensión en los que una simple mirada podía cambiarlo todo. No necesitó gritar ni responder a la agresión del policía. Él simplemente había estado allí, en su silencio, en su dignidad, y había dejado que los acontecimientos se desarrollaran de una manera que no había imaginado. El policía, con la mirada todavía baja, dio un paso atrás, pero no se atrevió a decir nada más. Sabía que la situación se había salido de control. Y en esa extraña danza de poder y humildad, él solo podía permanecer allí, bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir a su costa. Cuando el silencio volvió a caer en el café, Darius se volvió hacia su padre. El presidente, que había estado observando cada reacción a su alrededor, puso una mano paternal sobre su hombro. Una sonrisa fugaz, pero sincera, tocó sus labios. «Hiciste lo correcto», dijo simplemente. Darius asintió, en silencio, porque sabía que lo que acababa de vivir iba mucho más allá de ese simple enfrentamiento. Fue una experiencia transformadora, un paso hacia la comprensión de su propio poder,
no solo como hijo de un presidente, sino como un individuo capaz de tomar posición contra la injusticia, sin importar la forma que tomara. Y aunque ese momento estuvo marcado por la humillación, salió del más fuerte, más consciente de lo que representaba y de lo que tenía el poder de cambiar. Ya no era solo el hijo del presidente. Era un actor en este mundo, y este mundo acababa de ofrecerle su primera gran lección.